Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en que nos escuchen. Estamos aquí en nuestro programa número 18, aunque la radio es el 20. Ya nos vamos a emparejar porque en vacaciones de invierno, ahora en julio, vamos a tener dos programas que no se van a emitir por radio y ahí vamos a quedar parejitos. Pero estamos como desparejos. En YouTube vamos por el programa número 18 y en radio por el programa número 20. Les recuerdo que desde hace 3 programas estamos analizando el libro Guía para sobrevivir al presente, que lleva como subtítulo Atrapados en la era digital. Es un libro de Santiago Bilinqui. Bilinqui tiene, al menos que yo sepa, 2 libros publicados, uno que se llama Pasaje al futuro, de carácter más optimista con la tecnología, y que se llama Guía para sobrevivir al presente, que es un poquito más moderado, digamos. Este me gustó más, a decir verdad, que el anterior. Aunque el anterior es muy bueno, los recomiendo los dos. Estamos todavía analizando el capítulo 1, que se llama Nuestro cerebro prehistórico en la era digital. Estamos en la última parte del capítulo 1. Si Dios quiere, en el próximo video vamos a empezar con el capítulo 2. Ya hemos visto cómo las redes sociales nos manipulan aprovechando las vulnerabilidades de nuestro cerebro. Decimos vulnerabilidades de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, ya vamos a ver de qué se trata, ¿no? Bueno, así las llama Bilinqui en su libro, por eso las llamamos vulnerabilidades. Nuestro cerebro tiene algunas debilidades que son aprovechadas por la publicidad, por las redes sociales, han sido aprovechadas por la televisión antes, eh, y por las personas que son hábiles en la manipulación de personas, ¿no? Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora cómo defendernos de la manipulación que realizan las redes sociales y cuál es la forma de modelar nuestra mente para evitar en el futuro estas manipulaciones y sobre todo con las generaciones que siguen para tratar de prepararlas para que esto no les suceda, es decir, que no sean tan fácilmente manipulables. Vamos a la intro. Agradecemos a Claudia Croceri y Mario Soria por colaborar con el programa en Radio Murialdo y en el canal de YouTube. Y también, como siempre, a Raúl Marsala Autos, que realiza ventas, permutas y consignaciones de autos usados y 0 kilómetros. Se encuentra en Godoy Cruz 4884 de Villanueva, Guaymallén. Y su número de teléfono es 262-566-6025. El subtítulo o el pequeño apartado del capítulo 1 del libro que vamos a ver ahora se llama Armando la defensa. Es decir, vamos a ver ahora cómo es posible defendernos de esas manipulaciones o de esos intentos de manipulación. Como ya hemos visto en los videos anteriores, nuestro cerebro tiene algunas dificultades para lidiar con el mundo digital. Estas dificultades están marcadas por el arrastre de algunas conductas que podríamos llamar adaptativas, que tienen que ver con la evolución humana, es decir, con los cambios que hemos sufrido desde la prehistoria hasta ahora, desde los comienzos de la humanidad hasta ahora, que obviamente nosotros necesitamos determinadas capacidades. Esas capacidades siguen estando ahí en el cerebro, pero la realidad con la que interactuamos es diferente. Y esto hace que nosotros seamos fácilmente presa de estas trampas manipulativas. Y otro aspecto que influye en la posibilidad de ser manipulados es la enorme plasticidad neuronal que nos permite aprender. Y muchas veces nos permite aprender mal, o nos permite que seamos impulsados a aprender determinadas conductas, por ejemplo, a hacernos adictos al teléfono celular. Mediante esta plasticidad neuronal podemos luchar para liberarnos de la manipulación de las redes. Es decir, esta misma cuestión que nos pone en condiciones de ser manipulados puede ser una herramienta para nosotros para tratar de liberarnos de esa manipulación. Esto
en general es así. O sea, es esto lo que está fallando, solo tengo que buscar dónde está la falla y dar una pequeña corrección para evitar ser arrastrado por las voluntades de otras personas que normalmente no quieren nuestro bien, sino que quieren su bien y quieren manipular nuestra atención para vendernos algo o para convencernos de alguna causa, de alguna idea. Recordemos, por ejemplo, la ilusión óptica de los segmentos, las líneas que siendo de la misma longitud se perciben como distintos. Nuestros sentidos pueden engañarnos persistentemente, pero nuestra razón nos da los argumentos y las técnicas para proceder a efectos prácticos ignorando el engaño de los sentidos. Nosotros no podemos hacer prácticamente nada para que nuestros sentidos no sigan fallando en esta percepción. Pero sí podemos darnos cuenta que los sentidos están fallando y actuar en la práctica como si estuviéramos viendo las líneas iguales, a pesar de que las estamos viendo con diferencia de longitud, ¿sí? Porque sabemos con nuestra inteligencia, no con nuestros sentidos, con nuestra inteligencia, sabemos que esas líneas son iguales de longitud, aunque las veamos distintas, ¿sí? Hemos comprendido el mecanismo por el cual nuestros sentidos se prestan al engaño. La clave entonces para vencer nuestros sesgos cognitivos es conocerlos. La mayoría de las personas viven sin conocer estos sesgos cognitivos. Es decir, no se dan cuenta que los tenemos. Lo primero que tenemos que hacer, entonces, es advertir. O sea, nosotros hemos hecho una lista de los sesgos en los capítulos anteriores, pero esa lista no es una cuestión así que es eso y nada más. Tenemos que estar atentos para descubrirlo, ¿sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, ustedes ven las ofertas que hay en las, pongámosle, cuando vienen esas épocas de Black Friday. ¿Cómo se llama? Black Friday. Mi inglés es muy malo. Cuando vienen esas ofertas, vemos que, por ejemplo, una manipulación que se hace. Los productos que van a poner en oferta en ese periodo, antes, unas 2 semanas antes, son aumentados. Entonces, para que nosotros veamos que 2 semanas antes valían un producto que valía 1.000, pasó a valer 1.200. Y después, en el Black Friday, nos lo vuelven a ofrecer a 1.000. Es decir, nos lo están vendiendo a el mismo precio. O la otra es cuando ponen un precio que en la práctica es 1.000, pero que se percibe como diferente. Por ejemplo, nos dicen 999,99. Esas son algunas prácticas de manipulación que con mucha gente no lo advierte o no lo advierte permanentemente. Esto hay que estar haciéndolo consciente, porque si no lo hacemos consciente permanentemente, lógicamente somos presa de esta manipulación. Cuando estas ilusiones son cognitivas en lugar de visuales, ojo, porque no solo son la manipulación no solo es a través de los sentidos, sino, por ejemplo, el sesgo de confirmación, que no es sensitivo, es cognitivo. Esto suele relacionarse con el mundo de lo emocional. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué yo tiendo a creer en algo que se difunde? Y porque lo dicen mis amigos, los que piensan como yo, o los referentes a los que yo habitualmente les creo. Entonces tengo este sesgo de confirmación. Y eso tiene que ver con lo emocional. Y esto hace que los errores se arraiguen y sean mucho más difíciles de vencer. Como estos sesgos están insertos en nuestra naturaleza, por decirlo de alguna manera, por más que superemos en ocasiones la influencia de un sesgo determinado, siempre seguiremos teniendo la tendencia a ser influidos por ellos. Es decir, la tendencia va a existir. Es posible que nos vamos volviendo con el hábito de encontrar estas cosas más hábiles en encontrarlos y más hábiles en detectarlos en la práctica. No es lo mismo
conocerlos en la teoría, lo que podemos aprender nosotros en este video, que detectarlos en la práctica. Lo que tenemos que hacer es el esfuerzo de ver dónde en la práctica nos están tratando de manipular, mediante qué mecanismos en la práctica nos están tratando de manipular. Por ejemplo, una clásica es que cuando se quiere imponer una idea se recurre a personas famosas que en los medios de comunicación hablan de esa idea. Entonces eso se impone porque la gente sigue a un actor, una actriz, un modelo, un jugador de fútbol o lo que fuera, lo sigue no solo como actriz, actor, modelo o jugador de fútbol, sino que lo sigue como personas y tienden a creer que esas personas, porque son buenos jugadores de fútbol o porque son excelentes actores y actrices, van a decirnos la verdad. Esto es un sesgo cognitivo y que tiende a arraigarse de una manera profunda. De esta manera nos imponen los pensamientos que quieren para que nosotros adoptemos determinadas conductas o para que creamos en determinadas explicaciones de la realidad. Para no ser manipulados, entonces, es necesario que tomemos conciencia de las técnicas que se utilizan para esto. Ya hemos visto, insisto, algunas de estas técnicas, pero igual es necesario estar alertas e informados para no caer en otras, o para no caer en las mismas inclusive. Tristan Harris fue uno de los estudiantes que formó parte del Laboratorio de Tecnología Persuasiva. Si no lo recuerdan, hemos hablado de esto antes. Más adelante en su carrera pasó a trabajar para Google y tuvo la responsabilidad sobre el diseño de producto para maximizar este enganche que nosotros tenemos con Google. También trabajó para Facebook este señor Harris. Más adelante, Harris se convierte en un arrepentido y redacta un documento en el que insta a Google, Apple, Facebook a hacerse cargo de la responsabilidad de asegurarse que la humanidad no pasará sus días sepultada en un teléfono. Realmente es muy duro el documento, interesante de leer y viene de una persona que ha estado trabajando en eso. Gracias al trabajo de este Tristan Harris, se han formado incipientes grupos de activistas que han llevado a las empresas a retroceder en algunas de estas técnicas. No en todas, pero en algunas de estas técnicas manipulativas. Pero no son los lobos los que deben proteger a los corderos. Somos nosotros los que debemos aprender a protegernos de la manipulación. Imagínense que ellos, aunque adopten algunas conductas, por ejemplo, Google en su sistema operativo Android inserta algunas tecnologías, algunas aplicaciones para salud digital, tratando de evitar que tengamos una exposición excesiva a las pantallas. Sí, pero no nos olvidemos que es el lobo, Google es el lobo y nosotros somos los corderos. Aunque Google se vista de cordero, sigue siendo el lobo. Harris propone algunas alternativas para unas tácticas, digamos, para que sobre todo los celulares, no llamen tanto nuestra atención. Una de ellas es desactivar las notificaciones de los celulares. Para eso tenemos que vencer nuestra propia ansiedad por estar siempre al tanto de lo que está sucediendo porque el teléfono nos esté notificando permanentemente. Desactivar las notificaciones para evitar la tentación de la gratificación inmediata implica, en cierto modo, rebelarse contra esa nueva convención social. Tenemos que vencer la tentación de estar disponible siempre para los demás, porque ese es uno de los grandes temores, que si no nos suenan las notificaciones, la gente va a creer que nosotros no queremos prestarle atención. Fíjense que esto pasa y opera como otro condicionante. Pasa que algún amigo te envía un mensaje cuando estás durmiendo o te envía un mensaje cuando estás trabajando y se enoja. A veces nos pasa a nosotros también. Y este amigo que te envió un mensaje en un horario en que vos estabas ocupado o estabas descansando, se enoja porque no se lo contestás inmediatamente. O pasa también con la gente del trabajo, cuando te piden una cuestión de trabajo en tu tiempo de descanso, se enojan si no les contestás inmediatamente. Muchos, los más prudentes, suelen
preceder al pedido de trabajo cuando estás descansando, disculpa que te lo pida en este horario, después me lo puedes hacer cuando tengas tiempo, cuando estés en tu horario de trabajo. Pero en general, las personas no tienen esa delicadeza y esto es un problema. Entonces tenemos que vencer esta tentación de estar disponible siempre para los demás o de estar preocupados porque se van a enojar. Podemos aceptar que se puedan enojar y ya es problema de ellos. Nosotros tenemos que protegernos nosotros mismos de esa tremenda manipulación que implica estar permanentemente conectados a la red. Si verdaderamente te preocupa que te puedas quedar sin contacto, por ejemplo, con tus familiares, y que puedan llegar a necesitarte o hacerte una consulta importante en tu familia en tiempos que vos estás trabajando, si verdaderamente te preocupa, los teléfonos en general permiten agregar algunas excepciones para ser notificados cuando tenemos mensajes de algunas personas específicas. Personas que realmente se comporten en forma natural, normal, y que solo nos escriban cuando hay una cosa importante que decir. Porque sucede que nos distraemos, por ejemplo, de nuestro trabajo por mensajes que nos llegan a grupos de WhatsApp o de Telegram o de lo que fuera, y nos distraemos y resulta que te enviaron un video de un gatito. Y después, una vez que vos tomás el teléfono para ver qué mensaje te llegó, ves ese mensaje y después te quedas viendo mil, cientos y cientos de mensajes que llegan y te distraes muchísimo de tu trabajo, de tu ocupación o simplemente de estar teniendo un rato de meditación o lo que fuera. Muchas veces a muchos chicos se les hace imposible estudiar porque están estudiando con el teléfono al lado y atendiendo permanentemente a las notificaciones. Desactivar entonces las notificaciones es un consejo importante para evitar estar pegados, adictos al teléfono celular. Y obviamente, si te preocupa que algunas personas no se puedan comunicar con vos rápidamente porque desactivaste las notificaciones, bueno, podés incluir algunas excepciones para ser notificado cuando esas personas específicamente te llamen. Una recomendación de Harris, recordemos, Tristan Harris, el señor del que venimos hablando, es poner nuestro dispositivo en blanco y negro o en escala de grises. Esto suele ser un mecanismo que está disponible para... Esto suele ser un mecanismo que está disponible para ahorrar baterías o para ponerlo en esa forma o para ponerlo sin colores durante la noche, o por una cuestión de accesibilidad también. Se puede hacer que en determinados horarios, por ejemplo, el teléfono esté en blanco y negro. Si yo lo muestro ahora, no sé si se va a alcanzar a ver, si yo lo muestro ahora, mi teléfono está en blanco y negro, ¿sí? No es que lo use siempre así, recientemente, en razón de haber leído esto, lo puse en blanco y negro. Y en ciertos horarios lo pongo en color para ver y disfrutar más de algunos videos o algunas imágenes. El usar el dispositivo en blanco y negro o en escala de grises, propiamente es escala de grises, reduce el atractivo de algunas aplicaciones, como Instagram, como algunos juegos y hasta YouTube. Sí, porque, bueno, todo esto que es visual, los colores hacen que nos resulten más atractivos. Al resultarnos menos atractivos, hace esto que tengamos menos tendencia a estar viéndolo permanentemente. Esto es un tema estudiado, no estamos hablando de una persona, Tristan Harris, que es un especialista que se formó para manipular nuestras conciencias a través, o para manipular nuestra atención a través de los medios electrónicos. Existe un concepto tomado de la física que se llama energía de activación. Es la energía mínima necesaria para poner en funcionamiento un procedimiento o una acción determinada, física, química. Vamos a aplicar este concepto a los hábitos. Por ejemplo, si tu intención es aprender a tocar la guitarra y tu guitarra está guardada en un lugar inaccesible, la energía de activación es demasiado alta para ser vencida, es decir, no la veo la guitarra. Y entonces no es menos probable que en mi tiempo libre yo me ponga a tocar la guitarra.
Si yo lo pongo en un lugar a mano, donde esté visible, es más probable que al bajar ese nivel de energía de activación, ¿por qué baja ese nivel? Porque está visible ahí, me está tentando, se me está mostrando la guitarra que yo la dejé, la saqué de un lugar donde la tenía guardada que no se veía y la puse en un lugar visible, y entonces es más probable que yo me sienta impulsado a tocar la guitarra. Bajar la energía de activación hace que sea más fácil realizar una acción determinada. Si subimos la energía de activación, es probable que seamos menos impulsados a esta acción determinada. Veamos cómo usar esto en nuestro celular. Por ejemplo, escondamos los iconos, que no aparezcan en la pantalla principal, porque el esconderlos es como cuando la guitarra la tenemos escondida. Sube la energía de activación. Se requiere más energía para abrir determinada aplicación. Parece mentira, porque la energía es simplemente buscar dónde está el icono. Ya no está más en nuestra pantalla principal. Lo tenemos que buscar. Pero esa pequeña diferencia hace que muchas veces no abramos la aplicación. Muchas veces abrimos la aplicación porque está en la pantalla principal. Entonces, será más fácil controlar la tendencia a utilizar cierta aplicación si escondemos el icono, lo dejamos por ahí guardado de una manera inaccesible. Aunque no la desinstalemos esta aplicación. Yo considero que sería una muy buena conducta, aunque a algunos les parezca exagerada, la desinstalación de determinadas aplicaciones para evitar la tentación. Conozco una amiga que durante su tiempo de estudio, ahora ya es profesional, pero cuando le tocaba estudiar largas horas, borraba, cuando tenía una mesa de examen importante, eliminaba WhatsApp. Y entonces había que, si uno quería hablar con ella, tenía que llamarla, porque desactivaba WhatsApp. ¿Por qué? Porque la distraía mucho. Esto es, y después lo volví a instalar. Después lo volví a instalar cuando pasaba el examen. Pero es una muy buena conducta. Sobre todo si esto nos causa problemas, porque verdaderamente nos causa problemas. Sucede con frecuencia que desbloqueamos el celular, por ejemplo, para ver la hora, y terminamos perdiendo unos cuantos minutos, por decir generosamente unos cuantos minutos, por ser tentados por las redes sociales, por el WhatsApp. A veces ni siquiera hicimos lo que motivó el desbloqueo del celular. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que, por ejemplo, ver la hora, desbloqueo la pantalla del celular para ver la hora y me distraigo con otras cosas. Y paso de un WhatsApp a una noticia, estoy 15 minutos, vuelvo a bloquear el celular y ya no recuerdo qué hora era cuando quise ver la hora. Entonces, a lo mejor ni siquiera la vi la hora, o la vi ahí en la pantalla principal y después no le presté atención o no me di cuenta de qué hora era, porque las otras señales hicieron que nos distrajéramos hacia eso. ¿Ven cómo está pensado estrictamente para eso, para llamar nuestra atención poderosamente? Hay algunas aplicaciones que entrarían en la categoría, ya lo dijimos, de salud digital. Algunas vienen con los sistemas operativos. Creo que Xiaomi trae estos aplicaciones en el sistema operativo y si no se pueden instalar. Estas aplicaciones de salud digital permiten bloquear temporalmente algunas aplicaciones o permiten fijar un tiempo máximo de utilización, por ejemplo, 1 hora de Instagram y después ya no nos deja acceder. Claro está que esto se puede desbloquear con una simple contraseña que nosotros normalmente sabemos. Si la cuestión es muy grave, sería bueno que hagamos que algún amigo nos ponga la contraseña y que la sepa él y que nosotros no la sepamos. Pero esto ya es para cuando la cuestión es realmente grave. Pero si no, ya el mismo hecho de que nos esté indicando de que ya utilizamos, por ejemplo, 1 hora diaria de Instagram y que no deberíamos utilizar más, que ese es el tiempo que nos hemos fijado y que tenemos que poner una contraseña para desbloquearlo, además que aumenta la energía de activación, hace que nosotros nos controlemos y por lo menos nos avergoncemos de que hemos elegido un tiempo límite y ya lo estamos superando. Santiago Bilinski ha tenido una idea para evitar esto de las series que nos enganchan al final de un capítulo, provocan
una escena de altísima tensión emocional para que nosotros nos terminemos enganchando y veamos el siguiente capítulo. Lo que hace Bilinsky es una cosa medio rara y tal vez muy propia de personas más inteligentes, pero creo que puede ser muy útil. Él mira las series de mitad a mitad de un episodio. Justamente cuando más o menos en la mitad de un episodio bajas de alguna manera la tensión, él deja de verlas. Y cuando vuelve a verlas, retrocede unos minutitos para poder engancharse y vuelve a retomar. Pero desde la mitad. ¿Por qué? Porque el final está pensado para que vos te quedes enganchado y veas el capítulo siguiente. Otra cuestión, otro consejo que nos da Bilinsky en este tema es ver, por ejemplo, series o lo que a nosotros nos guste. Por ejemplo, yo veo más videos de YouTube. Ver mientras estamos en la bici fija. Eso lo hago yo, sobre todo en las mañanas. Mientras estamos en la bici fija. Esto nos da una cierta recompensa y, por ejemplo, pasamos 40 minutos viendo una serie, pero pasamos 40 minutos pedaleando. Esto hace que, si bien estamos viendo la serie, no estamos perdiendo el tiempo y estamos haciendo algo beneficioso para nuestra salud. Si después de 40 minutos nos enganchamos y estamos dispuestos a seguir pedaleando hasta 40 minutos, bueno, tal vez podamos, pero si nuestro estado físico implica llegar hasta ahí y ya nuestras piernas ya no aguantan más, probablemente nos desalentemos para seguir viendo series y seguir perdiendo el tiempo con esas series. No significa que todos estos hábitos, ver estas series, sea malo necesariamente. Lo que es malo, claramente, es estar enormes cantidad de tiempo, horas y horas, viendo series, o renunciar a mi tiempo de sueño, a mi tiempo de dormir, por ver series. Esto ya ha pasado, no es una cosa nueva. La gente que tiene, o que tenía, para mi criterio, el mal hábito de tener una televisión en el dormitorio, se pasaba por ahí las noches viendo programas de televisión o cosas que pasaban en la noche. Ahora el problema es que, aunque no tengamos una tele en la habitación, tenemos, tenemos el celular o tenemos la computadora dentro de la habitación y esto termina haciendo que nos enganchemos también muchísimo en estas series. Las acciones que terminan siendo hábitos tienen un mecanismo de acción. Comienzan con un disparador que nos empuja hasta una cierta conducta y esa conducta nos da recompensas. Cuando eso se repite con cierta consistencia, se forma el hábito y con el hábito es mucho más difícil de extirpar cuando se forma el hábito, porque una cosa es que te pase una vez y otra cosa es que te pase 100 veces. Cuando te pasa 100 veces, se va formando el hábito y es mucho más difícil desarraigarlo. Hay que implementar conductas contrarias para desarraigarlos y durante mucho tiempo, porque es mucho más difícil quitar un hábito, un mal hábito, que adquirirlo. Entonces, esto es una distinción clásica. La repetición de acciones forma hábitos. Si esas acciones son buenas, en la moral clásica, esas acciones buenas se llaman virtudes esos hábitos buenos se llaman virtudes y esos hábitos malos se llaman vicios. Por eso, cuando los jóvenes, sobre todo, cuando se van a poner a jugar a videojuegos, dicen: me voy a poner a viciar. Es un término que ha inventado, a viciar un rato. Es decir, voy a fomentar este vicio, voy a ser víctima de este vicio, aunque lo dicen con un sentido positivo, tiene un sentido negativo. Para evitar estas conductas que nos llevan a estos hábitos, es necesario identificar los disparadores. En primer lugar, cuáles son esas cosas que nos hace ir a la pantalla y además cuáles son las recompensas para que sea más fácil corregir el hábito. Y buscar recompensas en otras conductas más sanas. Por ejemplo, si me gusta el dulce, si me gustan las cosas dulces, comerme una fruta después de un ejercicio físico, por ejemplo.
Y entonces eso va a reforzar mi adhesión al ejercicio físico, porque es como una recompensa que yo me concedo después del ejercicio físico. ¿Y cuáles son los disparadores? Por ejemplo, si yo tiendo a ver series excesivamente cuando me quedo solo en casa, bueno, esto es una cosa que tengo que tomar en cuenta. Es decir, cuando me quedo solo en casa me pasa esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me quede solo en casa, tengo que ver otros mecanismos de otras cosas para hacer para que no me atraigan excesivamente estas cuestiones. O, por ejemplo, tener el televisor o tener la computadora dentro de la habitación o hasta tener el teléfono. Podríamos ver mecanismos para dejar el teléfono alejado. Nosotros hoy normalmente dejamos el teléfono junto a nuestra cabeza, prácticamente en nuestra mesita de luz, para estar atentos y para que lo usamos de despertador. Si la cuestión, hemos adquirido el hábito de quedarnos con el celular largas horas, o aunque sea muchos minutos, y esto después nos da dificultad para conciliar el sueño, si la cuestión se hace grave, yo creo que no sería malo poner a cargar el celular en un lugar diferente de la habitación y volver a la costumbre del viejo despertador. Todavía siguen existiendo los despertadores. Que ese sea un reloj, sea el que nos despierte para no tener el teléfono ahí al lado y no ser tentados, porque ese disparador de tener el teléfono ahí al lado, por ejemplo, me está costando conciliar el sueño. Y en vez de tratar de relajarme, lo que hago es buscar algún video para ver y entonces me entretengo, me engancho hasta que el cansancio me vence. Pero efectivamente esto hizo que me pasara, que renunciara a varios minutos o tal vez horas de sueño. El siguiente apartado se llama Modelando la mente del futuro. Claramente es un apartado chiquito donde se pone el acento en lo que deberíamos hacer para que las vulnerabilidades que quedaron expuestas ante los demás sin que nadie lo planeara, todos los que hoy es una cuestión de conocimiento muy común, las vulnerabilidades que tenemos, las empresas las utilizan para manipularnos. Y esto no fue planificado por nadie, no es que hayan buscado que quedaran expuestas para manipularnos. Pero las empresas, cuando las descubrieron, empezaron a explotar estas vulnerabilidades. Luego esto se generalizó de algunas empresas a todas las plataformas digitales. Ahora que identificamos el problema, el asunto es cómo y hacia dónde queremos dirigir nuestra conducta. Ya el problema está identificado. ¿Cómo hacemos? Claramente el problema está en cambiar la educación, hacer cambios educativos y cultivar nuevos intereses. Este es un gran problema en las escuelas. En la escuela donde doy clase han dejado un cajoncito que tiene varias celdas, podríamos decirlo así, donde los alumnos pueden dejar sus celulares. Algunos profesores, y depende del momento, hacemos que nuestros alumnos dejen sus celulares allí en el momento de darles clase. Lo que pasa es que luego lo recuperan en el recreo y se pierde una cantidad de tiempo enorme, que es importante. 5 a 10 minutos que se pierdan en una hora de clase es mucho, volviendo a recuperar los celulares y sacándoselos contra su voluntad. Nosotros deberíamos buscar la forma de que los chicos voluntariamente acepten esto. Si no, en realidad no van a adquirir el hábito porque les va a parecer un castigo. La idea es que entiendan que están siendo víctimas de esos aparatos y que ellos mismos voluntariamente decidan, por ejemplo, apagar o desactivar las notificaciones, no tener el teléfono sobre la mesa de trabajo, guardarlo en la mochila, no sé, hacer algo para que esto no los distraiga. Y bueno, obviamente cultivar nuevos intereses, que no sea el único interés de nuestros alumnos y nuestros hijos el estar conectados permanentemente. Tenemos que preparar a nuestros alumnos y a nuestros hijos para el mundo que les ha tocado y para el que viene, que promete ser peor en este sentido. El proceso entonces es conocer las particularidades y sesgos de nuestro cerebro, entender las manipulaciones y desarrollar recursos para evitarlos.
Bien, hemos llegado al final del capítulo 1 del libro Guía para sobrevivir al presente, atrapados en la era digital, de Santiago Liqui. Estamos entonces ya listos para comenzar con el capítulo 2, que lo haremos la semana que viene. El capítulo 2 se llama Desconectados en la era de las redes. Agradecemos a Claudia Croseri y Mario Soria por colaborar con el programa en Radio Murialdo y en el canal de YouTube. Y también, como siempre, a Raúl Marsala Autos, que realiza ventas, permutas y consignaciones de autos usados y 0 kilómetros. Se encuentra en Godoy Cruz 4884 de Villanueva, Guaymallén. Y su número de teléfono es 262-566-6025. Si viste este video hasta el final, significa que te gustó. Así que te pido que le des un me gusta. Además, si consideras que el material es valioso, podés ayudarnos compartiendo con tus contactos, dejándonos un comentario con tu aporte o sugerencia, y vas a ver en pantalla algunos medios para también colaborar económicamente con nuestro canal y nuestro programa de radio. Te agradecemos mucho que hayas visto hasta acá y nos vemos la semana que viene. Chau.